Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Bueno, queremos agradecerles el estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un gusto que Yamila y Esteban me hayan invitado a presentar su libro El gallinero descabellado, heteroglosia a la vida en México en 4 actos y un epílogo. Primero quiero empezar definiendo un poquito qué es heteroglosia, porque de entrada, bueno, pues qué es heteroglosia, ¿no? ¿De qué está hablando Yamila? Siempre nos quiere confundir con eso de que tiene 2 nombres. Es Yamila o es Isabel, es que salió Yamila. Sería la heteroglosia. No, la heteroglosia son los diferentes tipos de discurso que podemos encontrar en una obra. Normalmente en una novela o en cualquier texto hay siempre un narrador, una voz narradora, y esa voz narradora va a llevar una ideología, una cultura, una manera de ver la vida, una manera de ver las cosas. Cuando hablamos de heteroglosia vamos a hablar de diferentes voces que cuentan una historia. No es lo mismo contar la historia de México desde la visión de Madame Calderón de la Barca, una escocesa que llega a México a finales de 1839, que está casada con el primer embajador de España en el México recién formado, ¿no? Que va a ver la ciudad desde la aristocracia y que le van a impactar las señoras que al desayunar visten diamantes de los pies a la cabeza y que se van a ver por qué se desayunan con diamantes, ¿no? Y como en la Catedral de México cuando se hacen las misas van las señoras con todas estas alhajas y están los léperos, que son los más pobres de los pobres de la Ciudad de México, y están conviviendo en el mismo lugar. Entonces dice, ¿qué es esto, no? Y esperando a ver si se les cae un diamantillo por ahí para sí, para ver que esta vida de no solamente de abundancia, sino también de ostentación que se vive, de todo eso da cuenta esta mujer escocesa, que en el libro del gallinero descabellado va a dar lugar a Fanny, porque así le dicen a ella, Fanny. Pero lo interesante de este libro, y aparte del de la vida en México, es que siempre es la visión del extranjero. Cuando yo lo leí, no leí completo el libro de Madame Calderón de la Barca, así se llama, leí algunas partes nada más, pero sí es la visión de una mujer escocesa, muy culta, muy inteligente, pero cómo ve México. Y esta heteroglosia, que ahorita les voy a explicar por qué es heteroglosia, tiene la visión de Esteban Ross y Yamila Casino. Y tanto Esteban como Yamila son extranjeros. Esteban es norteamericano, Yamila es argentina. No, es extranjera. Y nos va a platicar su visión de este gallinero descabellado también desde sus ojos de extranjero. Vamos a ver que no coinciden las visiones, porque hay un personaje que ya nos platicará ella, aparece y es lo que forma esta heteroglosia, que es el personaje de Cora, que es la ayudante, la sirvienta de la marquesa, ¿no? Todavía no es marquesa, pero vamos a decir de Madame Calderón de la Barca. Esa no existe en el libro original. Ese es un aporte de Yamila con su visión de este México que conoce desde hace ya muchos años. La visión de Esteban es la visión también, podría decir, a lo mejor más cercano a Fanny, digamos, ¿no? Pero también crea un personaje, ¿cierto? El personaje de Crescencia y... ¿cómo se llama?
y Santiago, es el nombre de mi libro, de Crescencia y Santiago, ¿no? Basado sobre todo en estos mexicanos, en esta fama, estereotipos de mexicanos tramposos, el que no tranza no avanza, el corrupto, el que puede robar a su propia mujer con tal de escalar en la escala social y tomar un puesto político, por ejemplo. Y esa es la visión de otro extranjero. Entonces eso es lo que nos vamos a encontrar en este gallinero descabellado. Me cuesta tanto trabajo el nombre, porque yo diría descabezado, pero descabellado quiere decir que no tenían cabello, pues, o que es un gallinero tan extraño que es algo descabellado. Ahorita le vamos a preguntar. Yo le quiero preguntar a Esteban, y lo voy a presentar con esta pregunta. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué fue lo que te llama la atención de la visión de Madame Calderón de la Barca como para poder escribir tu propia visión como un extranjero que vive en Puerto Vallarta de lo que él ve en su vida diaria? Porque estoy muy nervioso, tengo minutos para leerlos. Sí, claro. No tienes que estar nervioso, son puros amigos. ¿Eh? Todos los conocemos. Soy yo. Okay, so, mi mini discurso. ¿Cómo nació el gallinero descabellado? El micrófono. Oh, disculpa. ¿Ahora mejor? Okay. ¿Cómo nació el gallinero descabellado? De mi deseo de aprender español a través de la escritura. Si yo escribo en español, no siento la presión de ser un buen escritor. Puedo concentrarme en aprender español. Un día me dijo Yamila que yo podría ser mejor escritor que lo que pensaba. Yo había leído la colección de cartas de Francis Calderón hace muchos años, cuando yo era profesor de historia. Las cartas están escritas originalmente en inglés, así que me dieron la oportunidad de practicar la traducción. Eventualmente yo escribí varios cuentos en español basados en las experiencias de Fanny en México en 1840. Al enseñar historia aprendí que el destino puede ser impredecible. Fanny pasó gran parte de su vida en Boston y Nueva York. Tenía 38 años cuando se casó con un distinguido y encantador diplomático español, a quien se le asignó la misión diplomática más importante de la década: reestablecer y reparar la relación de España con su joya de la corona en el Nuevo Mundo, México. Su marido debería ser recordado, pero irónicamente la historia recuerda a Fanny en vez de él, un tributo al poder de un buen morador. Tengo interés en cómo los medios nuevos de comunicación están cambiando la forma en que consumimos literatura. ¿Cómo podemos contar historias a una nueva generación de lectores? Las ventas de libros están disminuyendo. Aprendí a crear libros electrónicos y estaba fascinado por las posibilidades interactivas de un libro electrónico. El audiolibro como género está en rápido crecimiento. Es una excelente manera de llegar a una audiencia. Creo que los podcasts representan un cambio importante acerca de cómo se encontrarán las historias en el futuro. Me gustaría agradecer a Yamila por una interpretación magnífica de Gallinero Descabellado. El libro de tapa blanda y el libro electrónico ya están disponibles en Amazon Kindle como parte de un concurso de libros prometedores escritos en español. Fanny y Cora son dos testigos del diálogo, pero el 100% de alma y éxito de la obra. Con presencia, ellos son las 3/4 partes de la obra. 3 actrices de la Ciudad de México han expresado interés en interpretar a
esos personajes. Esta noche Yamila va a contarnos la visión de la obra. Y adelante, disculpen. Gracias, Esteban. Bueno, es interesante saber cómo a Esteban le llama la atención esta visión de este México, ¿no? 1840, visto desde la aristocracia, y cómo después le entrega este manuscrito a Yamila, y Yamila le incorpora una visión también de extranjera, pero del sur, que es diferente, no del norte, y hay que apuntarlo. Y entonces crea un personaje completamente diferente, que es contestatario, que es muy sagaz, que es muy inteligente, que es el personaje de Juan. Yo le platicaba a Yamila cuando estábamos discutiendo acerca del libro del gallinero descabellado, si todavía es pertinente en estos tiempos, en este 2021, hablar de la aristocracia y la plebe. Si todavía es pertinente hablar de las señoras, ¿cómo decían? Fifís. Perdón. Es pertinente hablar de los fifís y los léperos. O sea, estamos en 1842 o estamos en el 2021. Y todavía esas actitudes que tenemos nos siguen marcando como sociedad. Existen esos sirvientes, esos léperos, ahora les decimos como... No voy a decir la palabra, no voy a decir chairo, voy a decir naco, ¿no? Estos nacos que así les decimos, ¿son inteligentes? ¿Son tontos? ¿Pueden tener algo? O sea, ¿por qué escriben este gallinero descabellado y qué es lo que nos quieren mostrar? La tensión en la que vivimos, sobre todo en un lugar como Puerto Vallarta. ¿Sigo? Bueno, muchas gracias Arturo Montero, soy documentalista y le agradezco a Gesa por haberme, a Yamila por haberme invitado. Yo le digo Gesa, somos amigos desde hace muchísimos años, por haberme invitado a hablar sobre su libro, sobre el cuento, el texto. Y una de las preguntas era cómo poderlo abordar, ¿no? Desde dónde podríamos platicarlo. Y a mí me parece muy interesante y que viene muy ad hoc en estos momentos a abordar un texto histórico como memoria, como un registro de una memoria histórica, y abordarlo desde la comedia, porque al final de cuentas es un texto que se interpreta con mucho humor. Y yo le veía muchas posibilidades para hablar sobre el texto, sobre el libro, porque pareciera que en estos momentos la comedia está teniendo una crisis, no nada más en México, en todo el mundo, por una nueva cultura que aparece por ahí, que es la cultura de la cancelación, ¿no? En donde ya no nos podemos reír ni hacer como ironía, ni burla, ni bufonear de muchas cosas, porque puede ser políticamente mal visto. Entonces me parece muy arriesgado, pero arriesgado en bien, en positivo, poder seguir intentando hablar del humor, porque eso significa, cuando hablamos desde la comedia, significa que tenemos que ser muy inteligentes y muy hábiles y tener mucho más elementos y herramientas para poder reírnos de algo que puede ser el racismo, porque en el texto es evidente un racismo y estas diferencias y estas clases sociales, sin agredir, ¿no? Y me parece una habilidad de un escritor poder hablar de eso sin agredir, y sale a flote cuando no es así. Cuando no es así tú te das cuenta porque es agresivo, ¿no? Pero bueno, por un lado me parece muy importante hablarlo desde ahí, y tomando como referencia el cine documental, que es del área de donde yo vengo, que en el cine, bueno, hay infinidad de películas y hay infinidad de trabajos de maestros. Recordaba yo con Yamila, no sé, Charles Chaplin, por ejemplo, ¿no? Cuando hace Tiempos Modernos, o cuando hace El Dictador, y se burla y se mofa y bufonea y hace comedia y hace que nos riamos de cosas como en Tiempos Modernos, que es este momento en donde una tecnología que hoy en día pues es totalmente muy alejada, ya no tiene como
como demasiado sentido, pero cuando uno ve esa película, los problemas sociales, los problemas existenciales del ser humano siguen estando ahí, que es la enajenación, la tecnología que automatiza, que robotiza, ¿no? Esta enajenación en donde Chaplin termina persiguiendo a una chica, ¿no? por quererla tocar, por quererla acosar, ¿no? El acoso está en esa película. Y que si lo traemos al día de hoy, pues nada más cambiamos a los actores y a quienes los interpretan, pero el texto ahí está, ¿no? Y ese texto hoy, esa película, como el texto que nos presenta Yamila, ahora se convierte en memoria, o sea, es decir, se convierte en una memoria histórica, pero quizás en el momento en el que se está haciendo habla de un presente e incluye un futuro, ¿no? ¿Cuántos de estos textos que hoy hacemos realmente son futuristas en ese sentido? Porque realmente los problemas de la existencia del individuo, del ser humano, seguirán siendo los mismos, ¿no? Se va a perpetuar. Entonces, me parece también muy importante este ejercicio que se hace en el texto sobre estos homenajes, estas referencias a otros escritores en este caso, ¿no? Que en el cine lo vemos también claramente en muchas de las obras de muchos directores, siempre homenajeando a través de sus escenas y de sus planos, ¿no? Que es una manera de decir, de ahí vengo, ¿no? O esta es la influencia, o la referencia tienes que encontrarla acá, ¿no? Y eso hace que el lector tenga, por un lado, que se acerque a un texto quizás más complicado, pero de una manera tal vez mucho más, en algunos casos moderna, o más ad hoc por el contexto individual, pero hace que el lector se obligue a tener que encontrar esas referencias, ¿no? Y eso me parece súper importante porque implica un nivel de exploración y de búsqueda del lector, y el lector deja de ser un lector pasivo que solamente es como cuando ves un cuadro por la mera estética, ¿no? Porque el color y la composición está súper bien hecho, pero carece de fondo, carece de discurso, carece de espíritu, ¿no? Carece de esencia, carece de referencias, carece de lo esencial, pero se llena de otras cosas. Y me parece que este texto lo que hace es invitar al lector a que se convierta en alguien explorador, ¿no? En alguien que busque, en alguien que intente descifrar estas pistas que, bueno, las dejan bastante claras. No es que el público, el lector, no sepa, ¿no? O quede como a ciegas. Hay unas referencias muy claras para que quien desea pueda irlas a buscar y todavía enriquecer y engrandecer un texto, ¿no? Que no se queda ahí en unas cuantas hojas. Entonces, bueno, eso a mí me gustaría platicar con Yamila, que nos pudiera hablar de cómo explora estos marcos literarios, estas referencias, el humor, que me parece tan difícil y que muchas veces en el teatro puede ser más fácil porque lo ves a un personaje chistosón, ¿no? Vestido de manera simpática, y sus actitudes y sus expresiones, pero cuando hablamos de algo que va a ser solamente sonoro o que solamente se va a leer como texto, pues me parece que es mucho más complicado, porque el texto por sí solo tiene que contener toda esa carga de comedia, ¿no? Entonces creo que estaría bastante genial si nos platicaras un poco cómo abordas tú esta obra. Bueno, voy a empezar a hablar. Muchas gracias a todos por venir, estamos todos aquí grandes amigos, así que pues la idea es charlar un poco y pues hablar algo de literatura. Entonces voy a contar desde mi perspectiva cómo es que surge El gallinero descabellado. Entonces, este es el libro que escribió Fanny, Madame Calderón de la Barca. Son 52 cartas que ella escribió, 54, son estas cartas que ella escribió mientras estuvo 2 años en México, tal como explicó Rebeca. Entonces Esteban primero empieza a hacer unas traducciones y luego empieza a hacer como una trama para una obra de teatro, inventa el personaje de Crescencia, inventa el personaje de Santiago, o sea que es la idea de Esteban y también la trama de Esteban, y Cora
tal como decía Rebeca, pues sí es mucho más mi creación porque era un personaje muy menor y cuando yo empiezo a escribir, Esteban me dijo que con total libertad que hiciera lo que quisiera, entonces le doy un protagónico a Cora, porque lo que me parece justamente es que hay una única voz, son cartas, entonces faltan otras voces y hay una idea que me parece a mí muy interesante y que responde un poco a lo que pregunta Arturo. ¿Qué pasa con esas ideas que tenemos y qué pasa cuando abordamos la historia? Abordar la historia es re difícil. Entonces, la historia muestra, pero también la historia oculta. Entonces la historia, eso que muestra, esa parte que puede mostrar la historia, eso que muestra lo muestra como el todo. Y eso que oculta a nosotros se nos hace recontra extraño. Por eso es que Rebeca decía que Cora le parecía un personaje menos creíble, porque no, en la historia nosotros no tenemos tanta idea de las Coras. También le decía yo, porque yo no puedo negar mi origen fifí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos de dónde venimos. Nosotros estamos acostumbrados a que las personas que nos sirven, pues no respondan, estén callados, no te digan, porque si no, pues les dices, ¿sabes qué? Prefiero a otra persona que me ayude, pero gracias. Entonces, el que ya me haya hecho una persona en Cora, que está a servicio de Fanny, pero que es como casi su conciencia, la que le va a ir revelando verdades acerca de esa vida que permanece oculta. Es muy interesante. Una vez que leemos entonces la obra de teatro, ¿de dónde sale Cora? Cora viene con ni más ni menos que con toda la tantísima gente que se unió a la revolución cuando era una niña y que va en camino con el cura Hidalgo, que lo siguieron familias enteras y que sí manejaban discursos muy rebeldes. Y sí había una cuestión y una búsqueda de un cambio. Entonces Cora se supone que ahí viene con toda esta gente y luego la cría una condesa. La condesa representa simbólicamente, la condesa ya es de la ficción. La condesa representa simbólicamente lo que es, podríamos decir, la mentalidad virreinal del siglo XIX, que es una mentalidad que se está acabando y hay una nueva clase que crece y que aparece. Esa nueva clase no la representa Cora, Cora es una criada, la representa Crescencia y la representa Santiago. Entonces hay todo el capítulo 3 de la obra es el pronunciamiento, la revolución, la llama Fanny, y en ese momento nosotros podemos entender las tensiones que existen entre todos los personajes. Entonces de ahí sale esta Cora. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a escribir, como decía Arturo? Primero lo voy a explicar desde la parte histórica y después desde la cómica. Con esa historia está colonizada. Y en este ejemplo pues nos sirve muy bien porque está colonizada en los dos sentidos, en el sentido literal y en el sentido metafórico. Entonces, una idea, y eso sí es totalmente del siglo XXI, es la idea de la descolonización, porque entonces creemos que esa gente no existe, creemos que todas las sirvientas fueron sumisas, creemos que todos los criados se portaban o los tenían al tú por tú. Entonces eso es lo que yo decía, eso es lo que pasa con la historia suele ser muy conservadora y nosotros nos encontramos con que no encajan personajes que nos imaginamos, porque decimos, ¿por quién le va a contestar así? La corren. Pero también para entender a Cora y para entender por qué Cora le contesta, juega, se ríe de ella, se burla, por qué Cora hace todo eso, no se acaba la explicación en Cora. Hay que entender a Fanny, porque nosotros decimos, sí, la gran señora que ya viene, la madame, que es la esposa del primer embajador después de que el rey Fernando VII reconoció la independencia de México, es el primer embajador que mandan, y creemos que porque sea una gran señora llega y va a tener todo muy fácil. No tiene nada fácil. Entonces Fanny tiene que encontrarse, tiene que adaptarse. El apodo que le pone Cora es la falsa cachupina, porque ni siquiera es cachupina, o sea, viene, exacto, es linda. Por lo tanto, también Fanny se tiene que adaptar y tiene que entender todo un mundo en el que hay cantidad de tensiones, y ella se hace amiga de Crescencia es la que le llega, Crescencia es la que le cae bien. Entonces también están todas estas tensiones de clase dentro de lo que sería una clase. Hay como toda esta cuestión. Entonces, lo que yo creo es que históricamente cuando
se descoloniza la visión histórica cuando tenemos una mujer que es brillante en un libro, decimos no es posible. Pero eso es lo que hay que descolonizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que sucede es que si nosotros lo pensamos ahora sí en términos literarios, si nosotros lo pensamos como sujeto, que sería Cora, representación, que sería la obra de teatro, y sentidos, vemos que podríamos decir que desde esta perspectiva es que se descoloniza. Pero cuando se descoloniza y cuando meten un personaje como Cora en la historia de 1840, que no es muy creíble, lo que sucede es que hace ruido, es que provoca un conflicto o una crisis, pero eso mismo es una postura, por ejemplo, de las neovanguardias, desde la escritura feminista, lo que hace es despertarnos, porque entonces nos hace pensar si es posible. Yo lo pensé bastante y desde mi perspectiva sí es posible, porque también pensé, aunque era criolla, pensé en una genialidad como Sor Juana, una de las mentes más brillantes, creo yo, de la historia. Entonces, jugué, me imaginé, porque también ahora viene la parte de ficción y ahora viene la parte de comedia. Cuando nosotros leemos, a pesar de todo, nos tiene que gustar lo que estamos leyendo, porque si nosotros estamos leyendo y decimos, ay, no, esto no puede ser, se nos cae la historia y no queremos leer más. Entonces el humor, lo cómico, lo que permite, lo cómico es como que agranda todo el espacio, todas las libertades, las cosas que podemos decir en chiste o como bromas, difícilmente las podamos decir en serio. Entonces, lo cómico a mí, me permite justamente darle el tono cómico, me permite que sea un personaje totalmente divertido. Y lo que decía Arturo me parece también totalmente acertado, porque es la búsqueda de un humor inteligente, no es el humor de, él mencionó a Chaplin, pero otro genio, que él realmente usa todas las formas de lo cómico. Pero creo yo que si nosotros vemos una película de cine mudo, estamos más cerca del teatro que del libro. Entonces así me parece que eso que él dice, ¿no? Me parece muy acertado. Creo que si viéramos también la representación sería súper diferente de lo que todos vamos a hacer, que es leer el libro. Y creo que resistiría mucho más todas las polémicas, la representación teatral. Eso como que... La pertinencia. La identidad. La pertinencia de, en un lugar como Puerto Vallarta, donde tenemos mucho extranjero del norte, mucho gringo, y tenemos los locales, esa tensión que existe, todavía se da. ¿Tú cómo lo ves? Desde tu visión, ¿cómo ves esta dinámica, esta tensión que se da entre la gente local y la gente por fuera? Como la novela está adaptada a 1840 más o menos, hablar de la actualidad, perdón, la obra de teatro, no es novela, hablar de la actualidad, ¿sí? Hay que hacer unas cuantas operaciones para sacarla de ese momento y para ver cómo existirían los diferentes discursos de los que habla Rebe, pero sí están y sí existen y sí se puede hablar de actualidad. Por ejemplo, el pronunciamiento está contado por todas mujeres. Entonces una dice, por ejemplo, ¿no? Dice, el gobierno va a vencer en la tarde porque viene Santa Ana. Santa Ana dice, no, mi marido dice que Santa Ana no va a venir. Y entonces dicen, ¿qué está esperando? Pues está esperando a ver quién gana. Entonces está viendo la especulación, pero no aparece el personaje Santa Ana, es referido por las mujeres. Pero aquí en estas dos cosas, al final, en un momento, cuando de la tensión del diálogo, le dice, ¿pero de qué lado estás? Y eso sí se me hace muy, muy, muy actual. ¿De qué lado estamos? ¿Tiene que ser blanco o tiene que ser negro? ¿Tenemos que estar de acá o tenemos que estar de allá? Parece que se perdieron los grises, un poco con lo que decía Arturo. Entonces, creo que está lleno de diálogos así que nos permiten a nosotros pensar la actualidad. Pero fundamentalmente, lo que me parece más actual está ya dado desde el título. Fíjense que se llama El gallinero descabellado. Ser descabellado es casi como ser descerebrado. Y es una metáfora de México. Y este es el título que puso Esteban. Entonces yo puse el subtítulo como la heteroglosia a la vida en México. Entonces a mí me parece que está atravesada la novela por la idea, la viejísima idea que todavía funciona de civilización y barbarie. ¿Quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros? Entonces ahí es donde se da la tensión entre el diálogo fundamental entre Fanny
y entre Cora. Entonces, Fanny, digamos, por ejemplo, le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y Cora le dice, de la memoria. Entonces, Cora representa la memoria y Fanny representa la memoria legitimizada. Es la memoria de los libros. Ella lee. Entonces ella, por ejemplo, admira a Alvarado, admira a Colón, admira todo lo que, digamos, todo lo que es el legado español. Y Cora le muestra todas otras versiones. Que dicho sea de paso, también, bueno, para ir un poco a la comedia, también hay muchos modelos cómicos que atraviesan el libro. Y fundamentalmente el epílogo, que es el final del libro, es un homenaje a las ranas de Aristófanes. Luego lo vamos a leer. Es un homenaje porque es una de las partes y fue, para mí, Aristófanes fue el gran creador, es el gran creador de la comedia, pero también además crea la comedia política, porque en ese momento, digamos, pues eran los temas candentes que se discutían y no era el humor, y él justamente es el que rompe con ese humor fácil, ese humor de, todos siempre empezaban. Después de las tragedias, las comedias se representaban y era de tirarse pedos y la gente se reía, era de empujarse y caerse y la gente se reía, era de maltratar al esclavo y la gente se reía. Entonces todo eso lo cambia justamente Aristófanes. Y bueno, con esto espero haber contestado un poco a Arturo y un poco a Remy. Sí, y bueno, ahorita con lo que mencionas y algo que mencionaba también Rebeca, que me parece muy interesante, es este texto a mí me parecía muy feminista y a veces me da miedo decirlo porque no estoy autorizado quizás para hablar de feminismo, pero me parecía un texto muy feminista y me parecía también lo que decía Rebeca, un texto que nos hace reflexionar sobre cómo los mexicanos, ¿no? En este caso, pero lo localizo yo aquí, ¿no? Cómo el vallartense puede darse cuenta de lo que es Vallarta, no por sí mismo, sino por los que vienen de fuera, como el extranjero, como a decirnos lo que es, y a partir de ahí nosotros nos conectamos, o sea, podemos sacar el hilo, ¿no? Entendimos lo que era Vallarta por la Noche de la Iguana, por esto, por el boom turístico, pum, 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 podemos. Entonces me parece muy interesante como que este texto nos da un gran pretexto para hablar de otras cosas muy cercanas a nosotros. ¿Es así? Bueno, a mí es lo que más me gusta de este libro, ¿no? Poder hacer jalar ese hilo, como dice Arturo, y decir qué tanto conservo yo de Fanny, qué tanto conservo yo de Cora, qué tanto coexiste, qué tanta tensión hay. Veo mi lugar donde vivo, Vallarta, a través de la visión, como decía Yami, ¿no? De los, ¿cómo decía? De civilización y barbarie. ¿Quiénes somos los civilizados y quiénes somos los bárbaros? Porque todavía existe esa. Por eso estamos tan radicalizados, especialmente en este tiempo, porque estamos haciendo hoy, el día de hoy, una diferencia entre los civilizados y los bárbaros. Yo le hablaba a Esteban del fenómeno Whitezican, no sé si estén familiarizados con él, pero es interesantísimo todo lo que pasa con los Whitezicans, cómo se ven, cómo se visten, cómo se sienten, y cómo sería el otro, el Prietoxan, no existe, pero el otro es el Prietoxan, pues no es Whitezican, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Hasta dónde seguimos con esto? Que esta mujer, que esta Fanny Calderón de la Barca pudo ver, que ahora retoma Esteban y Yamila y nos vuelven a poner en la mesa todas estas tensiones que vivimos día a día. Eso es sensacional. Y para mí, como para responder a la pregunta de Arturo, lo que yo creo es que Fanny es un personaje que se va transformando. Y al principio, digamos, la visión que tiene y lo que va contando, por ejemplo, que dice que todos los mexicanos son feos, que todos los mexicanos son sucios, que todos los mexicanos son ladrones, bueno, los léperos más bien, porque no entra con todo lo de las clases, pero sí dice, por ejemplo, que no hay mexicanas lindas y toda una cuestión que se viene arrastrando desde Bernal Díaz de Castillo, desde todos los discursos que se construyeron en la época de la conquista. Entonces, a eso es a lo que de alguna manera reacciona. Pero Fanny también va cambiando, entonces en el libro, nosotros no llegamos a conocer a Fanny tanto porque ella escribe cartas y es muy intelectual.
no trata de hablar de sus sentimientos, sino que trata de describir México y las cosas que pasan, desde lo que ella considera una visión crítica. Pero acá nos encontramos otra Fanny, esta es la Fanny de ficción, la Fanny de ficción que sí va cambiando, termina siendo una gran amiga de Cora. La amistad entre ellas dos es uno de, creo yo, que de los logros y que también habla de esta propuesta feminista de la que habla Arturo. Entonces, no solamente que todo el tercer acto cuentan la revolución y el pronunciamiento, un grupo de mujeres encerradas en una sala de música que interactúan muy poco, mientras que los hombres están afuera y ellos fuman y juegan no sé qué y hablan de esto y de aquello, y acá se repite, podríamos decir, o se reinterpreta y en el interior y desde una visión totalmente de mujeres. Fanny nombra, como decía Rebeca, ella es muy intelectual, es políglota, entonces nombra determinados personajes, nombra por ejemplo a Madame de Staël, es una, podríamos decir, feminista, muestra mucho interés por un personaje mexicano que no entra en el libro porque sería ya demasiado, pero que es la Güera Rodríguez. Entonces nos encontramos con, sí, es que es tan fuerte que, digamos, arrasaría hasta como Fanny la Güera Rodríguez. De todos lados hay una Güera Rodríguez. Entonces, bueno, digamos, pero existen y hay un montón de personajes vistos desde esa posición y entran en contacto con ciertas divergencias y, bueno, y de alguna manera creo yo que todo tiende también a lo cómico, porque finalmente lo que, digamos, desde el principio, digamos, el acto 1, el 2 y el 4 están más orientados también a vivir toda esta situación desde lo cómico. Y otra cosa, ¿no? Es que Cora se ríe de Fanny, lo que decía, ¿no? Se burla de Fanny, y me gustaría, pues, como nada más nosotros leímos el libro, me gustaría que Rebe me ayude a leer un poquitito el principio del capítulo 2 y el epílogo, que es este que les decía, que es el homenaje a Aristófanes. Cuando recién llegué, hice mi debut en México, yendo a misa a la catedral. La iglesia estaba llena de gente del lugar, especialmente de léperos, que de improviso comenzaban a rebullirse, ellos y sus andrajos, y atravesándose en nuestro camino nos acusaban por el amor de la Madre Santísima Virgen. La catedral está construida sobre el sitio que ocupa parte de las ruinas del gran templo de los aztecas. Dicen que el gran templo cantaban noche y día 5,000 sacerdotes en honor y en servicio de monstruosos ídolos que ofrendaban pan, flores y joyas, pero también nos aseguraron que sacrificaban anualmente de 20 a 50,000 víctimas humanas. Como que fuera verdad la 10ª parte, es bastante para que reivindiquemos la memoria de Cortés, quien con la cruz puso fin al derramamiento de sangre inocente. ¿Qué haces, Cora? ¿Me espías? No. Pasaba por acá y me detuve al oírla hablar sobre sacerdotes que sacrifican víctimas humanas. ¿Escribe sobre la Inquisición, señora? Ay, Cora, qué ignorante eres. Mejor canta. La calle en que vivimos cambia con frecuencia de nombre en cada manzana. Y esta parte de la calle de Tacuba se llama a veces Plazuela del Sopilote, San Fernando o Puente de Alvarado, en recuerdo del famoso salto que dio el valiente español en la memorable noche triste. Cortés confió la retaguardia al temible héroe Pedro de Alvarado. Un puente de madera era conducido por 40 soldados para servirse de él en el paso de los fosos o canales. Al llegar al tercer foso se encontró Alvarado solo y tan furiosamente embestido por sus enemigos que fijó la lanza en el foso del canal y aferrado a ella se lanzó de un salto a la orilla opuesta. Los indios dijeron: "Este es verdaderamente el Hijo del Sol", y Alvarado fue conocido como Alvarado el del Salto. No, señora, no le decían así. Le decían Tonatiuh Alvarado, tan hermoso y tan malvado. Y desde antes del Salto, desde cuando engañó y descuartizó a los jefes de los mexicas desarmados,
¿Qué cosa dices, Cora? ¿De dónde sacas esa información? De la memoria, señora. Y lo del salto son mentiras de sus hijos. A ver, ¿A que no sabe cuántos hijos tuvo Tonatiuh Alvarado? a ver. 177. ¿Esperas que te tome en serio? Deberías leer libros de historia en lugar de repetir disparates. Ni al caso. Ahí en sus libros están las mentiras, señora. Que seas ignorante es tolerable, pero que seas bruta y no me interrumpas, que me cortas la inspiración, Cora. Lo que ordene la señora. Bueno. Pues pasamos a si el público, la gente que nos acompaña tiene algunas preguntas, ¿no? Hacia los autores, quizás. Ah, ya lo. ¿Por qué decidieron escribir como teatro? Porque a mí se me hace más difícil con tanta escucha por producción de ustedes. Sin embargo, se me hace más difícil leer un libro como teatro. ¿Por qué lo decidieron así? ¿Quieren responder, Esteban? Sabes que soy casi sordo. Ok, me deja el micrófono. Esteban lo empezó como obra de teatro, pero básicamente también cuando me propuso escribirlo, yo como las dos cosas que más escribo son cuentos y teatro. Entonces para mí es la forma en la que me siento como, no sé, como que me desenvuelvo bien, me gusta la dinámica de los diálogos para el teatro y ese plus de poderte imaginar de pronto una representación y que trascienda esta cuestión como de la forma de una novela que a lo mejor podría llegar a ser a lo sumo un audiolibro, ¿no? Pero aquí la posibilidad de representar, entonces como que sí, me dedico bastante a la lectura de teatro. Nada más por eso. Allá al fondo. Yo quisiera que nuestro compañero Esteban nos hiciera una pequeña aportación de un comentario. Hola, buenas noches a todos. A mí me gustaría que nuestro compañero Esteban, con su español, como él le sea posible, nos haga una aportación, una síntesis de lo que se está dando esta noche. Gracias. Y me disculpes, soy casi sordo, entonces y no va a ser mi voz, pero gracias. Lo que Esteban quiere decir es que... No sé. Okay. Bueno, tal vez ustedes conozcan a Esteban, yo no conozco mucho a Esteban, pero algo que me encanta de que él haya querido hacer esta obra de teatro, porque es una idea original de Esteban, como dijo Yami la toma después, es la necesidad de conocer a México. Y yo creo que ahí está la esperanza. Si podemos hablar de esperanza después de un libro, después de leer un libro, después de leer un texto, como decía Yami, donde Cora y Fanny se hacen amigas, que ya es bastante difícil poder brincar todos esos baches, esas grietas, no solamente económicos, sociales, de clase, todo eso, es que un norteamericano, que normalmente tenemos la idea de que viene a quitarnos o a no sé, a cosas que a no convivir con nuestra cultura, venga y quiera conocer México. Y no solamente lo quiera conocer, sino quiera aprender y quiera estudiar y quiera escribir sobre México. Yo creo que eso se me hace muy, muy, muy esperanzador, Esteban. Muchas gracias por haber escrito esto, ¿no? En nuestro idioma aparte, no lo escribe en su idioma, porque Fanny lo escribe en inglés, después lo traduce, pero él lo escribe en español. Entonces es todavía un mérito mucho mayor el decir, yo voy a aprender el idioma del lugar donde vivo. ¿Cuántas personas no hablan español, siguen hablando el inglés como su idioma y no conviven, siguen teniendo esa relación como de poder, como de no vincularse? Y Esteban no lo hace.
Una cosa. ¡Viva México! Ya, al fondo hay otra buena pregunta. ¿Por qué no le escriben la pregunta de la señorita que está atrás acá de bambalinas? Estaba muy interesante porque él elige ese momento justo de la historia. Entonces quedó un bache en la pregunta de la señorita y estaría bueno, y si no puede escuchar, que se lo escriban. Sí, yo... Sí, Esteban lo explicó, es lo que explicó cuando recién comenzó a hablar. Entonces, pues él, desde que se enamora, como también decía Rebeca, se enamora de México, se viene a vivir a México y le gusta la vida mexicana. Entonces empieza a aprender español y lo que encuentra en este libro es la posibilidad de traducir. Después de las traducciones empieza a escribir como cuentos, y después de cuentos le empieza a dar forma de obra de teatro. Yo no sé si eso responde el hueco que quedó. Y en cuanto a ese momento histórico y específico, creo que lo que él ha dicho en su discurso es que como le gustan los libros de primera fuente y como es historiador, pues, y dio 30 años clases de historia, entonces le gustó ese tema, el tema justamente que tiene que ver con, lo principal históricamente es el pronunciamiento, porque lo que se vive en México en ese momento es revolución tras revolución tras revolución tras revolución. En un momento en la obra un personaje dice, le dieron un tiro a ella y le habían dado un tiro en la revolución anterior al padre y un tiro al otro al abuelo, no sé, cosas así, ¿no? Como que son periodos de mucho enfrentamiento entre lo que es centralistas y federalistas, y sí es un hecho menor comparado con, no sé, si abordáramos la historia desde Iturbide, si abordáramos la historia o como hace Ibargüengoitia en Los Pasos de López, que toma todo, la primera parte del levantamiento del cura Hidalgo, o si lo abordáramos como hace Fernando del Paso en Noticia de un Imperio, que toma justamente todo el tema de Maximiliano y Carlota. Ahora, lo que es interesante, y sí aparece un poco en el librito, es que mientras que también todos estos gallitos del gallinero descabellado están entre ellos peleando, no ven para nada los peligros de afuera, y Fanny en sus cartas avisa. Hay dos cosas muy importantes. En un momento avisa sobre los buques tejanos, que va a dar como resultado finalmente todo ese enfrentamiento, la pérdida de todo el territorio mexicano del norte. Y otra cosa que dice es que hay un folletito de una Estrada que anda circulando por todos lados y que dice que la única forma de salvar a México es si viene un extranjero, anticipando el Segundo Imperio. Entonces, creo que históricamente, pues, lo que yo encuentro es como que ahí está el valor. A mí, personalmente, no se me hubiera ocurrido jamás escribir sobre ese tema, pero como dije, pues yo trabajé sobre la idea de Esteban. No sé si respondí. Es que Esteban se niega a hablar. Sí, que precisamente Yamila quería yo también como abordar estos subtextos que siempre están presentes, ¿no? Por ejemplo, este asunto de las cartas, que en el cine a eso le podemos llamar como un proceso de diégesis, ¿no? En donde uno va, bueno, en este caso que ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero que al estar metido en el texto es el futuro dentro del texto. Me parece un juego ahí, una jugarreta bastante interesante, un buen recurso. Y regreso otra vez como a nuestro presente y a nuestro futuro, ¿qué estará sucediendo hoy en estos subtextos que tal vez no alcanzamos a ver? ¿Dónde están esas cartas de esos buques? ¿O dónde están estos grupos, ¿no? Que quieren ¿dónde está Vox, ¿no? ¿Y dónde están estos grupos conservadores de repente que están ahí presentes, ¿no? En algunas partes, o digo por decir, ¿no? O sea, precisamente me parece que esa es la reflexión a la que nos lleva también este texto.
¿Tú tienes por ahí algunos subtextos claros de ese momento, o sea, de tu proceso creativo artístico, pero también del proceso histórico que vivimos actualmente? Bueno, es una buena invitación para hablar de lo específicamente literario. Creo que de lo histórico más o menos queda más claro. Sí, por supuesto leí, investigué, tuve que revisar muchas cosas y escuché muchas conferencias digamos que hablaba sobre el tema desde diferentes ideologías, pero en la cuestión lo que tiene que ver con la ficción y lo que tiene que ver con la invención digamos, de la obra de teatro, hay muchísimos modelos literarios que están funcionando. Entonces, pues como observa él, por ejemplo, cuando Cora le guarda y les cobra a todas las señoras en el momento en que no saben qué va a pasar, y les cobra y les guarda sus joyas, y ella hace dinero con eso, esa idea que parece muy original, en realidad después es Madre Coraje de Bertolt Brecht. Entonces, como que todo está construido de esa manera, es una manera muy posmoderna de trabajar. Creo que en términos literarios lo hace súper bien, lo hacía súper bien Umberto Eco. Pensemos nomás en, qué sé yo, en el cementerio de Praga o en El nombre de la rosa. Por ejemplo, ¿vieron la parte en la que ella le dice todos los hijos que tiene Tonatiuh Alvarado? En un momento, Tonatiuh Alvarado, que no dio ese salto, cuando le preguntan por qué abandonó a todos sus soldados, porque él era el general y dejó a toda la retaguardia, se salvó él solo. ¿Por qué hizo eso? Él va a un proceso. Entonces le preguntan a Alvarado, él dice que él solamente lo hizo para salvar su vida y que casi ni la salva, que lo ayudó otra persona a pasar por una viga, como que casi lo cargaron, ¿no? Entonces en otro momento, también dentro del proceso, él dice que se jacta de que le dio a la corona centenares de hijos fieles en un mundo de traidores, generales, o sea, súbditos, usa esa palabra, que le dio centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Y cuenta la historia que entre Alvarado y sus hermanos, que eran unos cuantos, en 20 años tuvieron alrededor de 800 hijos. Entonces eso pues es como lo que tomo también de Umberto Eco. Tú lees a Umberto Eco y te parece que es un disparate, que no puede ser, pero en realidad no son disparates, son cosas que, aunque sean muy insólitas, pero sí tienen un fundamento histórico. Entonces, como que detalles como esos, luego el detalle, por ejemplo, de cuando va Fanny le pregunta si ella estuvo en el pronunciamiento con el cura Hidalgo y ella le dice que no, que ella nada más estuvo en la parte de la carreta, cuando decían que que Hidalgo traía encerrado atrás de la carreta a Fernando VII. Entonces, eso lo tomó, por supuesto, de Ibargüengoitia y de los pasos de López. Luego otra parte que tomo un poquitito más desfasada, pero también estuve releyendo, sobre todo por el lenguaje, para tomar la decisión de cómo van a hablar los personajes. Me fijé en Ibargüengoitia y en Fernando del Paso, y la parte de los cohetes, que digamos que aparece en todos los textos, yo dije no puede faltar en este. Entonces, por ejemplo, en la novela de Fernando del Paso, Napoleón III le dice, ¿y qué cree que está haciendo su compadre allá en México? Pues aventando cohetes, su majestad. Entonces Fanny dice, bueno, y lo tomo exactamente del libro, ¿no? Que cuando dice, por más muerto de hambre que esté, a cualquier lépero le das una moneda y va a se comprar un cohete. Entonces, esas cosas que resuenan también, creo yo que son como juegos literarios. Entonces, a partir de eso y de modelos, otros modelos, como explicó Rebe, el modelo de Santiago, es un modelo que aparece muchísimo en la literatura en diferentes momentos. En este momento me acuerdo de la muerte de Artemio Cruz, justamente Artemio Cruz, me acuerdo pues el marido de Ángeles Mastretta en, ¿cómo se llama? Mi vida, Arráncame la vida. Es un personaje que se repite mucho y es ese personaje que encuentra las condiciones para posicionarse y para, digamos, escalar socialmente, cosa que Fanny ve muy terrible, pero que, bueno, pues. Entonces, esos son más o menos los modelos literarios. Entonces, sí hay mucho de eso que señala Arturo. Ya como para empezar a cerrar, algo que ustedes se van a encontrar cuando lean el libro, es un guión de teatro, como decía Adriana, no es un libro, no es una novela, ni un cuento, es un guión de teatro, pero algo que se van a encontrar que les va a caer muy en gracia es que nos reflejamos ahí. Por ejemplo, con los cohetes, todavía tenemos el problema de que seguimos echando cohetes para cualquier cosa, ¿no?
Hay otra parte en donde dice que las visitas en México pueden llegar a la hora que sea a tu casa y se quedan todo el día. Y cuentan la historia de una señora que llegó a desayunar y todavía no se despertaban y los esperó. Los esperó en su casa para que lo dejaran entrar y se quedó hasta la cena. Entonces, todas esas cosas de las cenas, los cohetes, la parte de las joyas, de verdad, nos vamos a ver reflejados en mucho. Y de una manera muy con mucho humor, pero no, como decía Arturo, no algo que ofenda, sino algo que simplemente te ríes de tu propia mexicanidad hasta ese punto, ¿no? Y es algo que lo van a disfrutar. ¿Podemos leer el epílogo? Como les decía, les contaba entonces que desde el título dice cuatro actos y un epílogo, y que el epílogo es este pequeño homenaje a Aristófanes. Entonces, como para que se pueda entender, pues Fanny todo el tiempo está con los léperos, que no puede entender que en la iglesia se junten todos, que se tenga que sentar al lado de un lépero que está así desnudo, que huele terrible, que está sucio y que tiene nada más una frazada arriba. Y no puede entender esa cuestión también, que dentro de toda una de las peculiaridades de México es que todas las clases conviven en la iglesia, conviven en las riñas de gallo de la fiesta de San Agustín, están apostando y apuestan las mujeres de la clase más alta, apuesta la condesa, apuesta esto, entonces toda esa cosa como que, digamos, como que le cuesta, pasó ¿no? Palenque y... sí, o sea, todavía. Entonces, pero Fanny nunca deja, dentro de todo lo que es la transformación que tiene, nunca deja de quejarse de los léperos, desde el principio al final. Entonces, como para terminar y rematar con un chiste, pues del epílogo vamos a pasar a leer. Dice, se oyen pisadas. Fanny mira para todos lados, grita. Grita. ¿Yo grito? Ah, grito. ¡Cora! Señora, siento no sé qué ruido. ¿Dónde? Detrás suyo. ¡Ve detrás, Cora! No, es adelante. ¡Ve delante, Cora! Por Dios, es un lépero. ¿Cómo es? Ay, horrendo. Es sambo. No, es indio. No, es mestizo y está desnudo. ¿Dónde está? Tiene una mano estirada. Dale mi reloj. ¿Dónde me escapo? ¿Qué pasa? Cora. Tranquilícese, la cosa va bien. ¿No le gustó el reloj? Y ha desaparecido. Júramelo, Cora. Lo juro. Júralo otra vez. Lo juro, señora. Vuélvemelo a jurar, Cora. Lo juro por Dios. Oh, casi he muerto del susto con ese lépero. Aunque no lo crea, señora, el que se ha asustado más... Perdón, aunque no lo crea, señora, él se ha asustado más que usted. Bravo. Pues, si nadie tiene más preguntas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario? Blanca, que leyó el libro. Bueno, yo te quiero preguntar porque la idea de Cora, porque Gracias. entiendo que trabajaste con el texto de Esteban, pero tú creaste al personaje de Cora. ¿Fue para reivindicar a los mexicanos? ¿Fue para dar otra voz? ¿O qué fue lo que te motivó a crear a Cora? Y aparte, porque yo cuando la leí me pareció el personaje como más divertido. Me moría de la risa con Cora. Y me sentí reivindicada también. Uno de los sentidos más importantes que le encontré al proyecto fue, dije, bueno, pues, porque te preguntas, ¿no? Como dice Bukowski, por favor no escribas, o por favor no publiques. Entonces, si vas a escribir y si vas a publicar, te preguntas y te presionas, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué puedes aportar? Entonces, eso es lo que me hizo crear a Cora, que justamente se veía todo desde esa perspectiva que presenta Fanny, desde una clase totalmente privilegiada, eso sí. Ella, por ejemplo, en el momento de la revolución, dice muy segura y convencida, no creo que los léperos entiendan ni respeten nuestros privilegios. Es algo que ella, por ejemplo, no duda en ningún momento, aunque, como también decía Rebeca, es un personaje, como decíamos, ¿no? Es políglota, es muy culta, pero toda esa cuestión y toda esa visión única me pareció
que si iba a volver, si ibas a traer de 1840 eso, pues ameritaban no menos que una voz diferente, y desde ahí empiezo como a crear a Cora, como digamos, como un personaje que no solamente discute, no solamente alega, sino que también se divierte, es un personaje muy alivianado. Le roba el chocolate, por ejemplo, y le da un chocolate casi con agüita a Fanny, y ella se toma el chocolate bien cargado. Entonces todo el tiempo le está haciendo sus maldades, ¿no? Pero la quiere y terminan siendo, pues, digamos, amigas. Y en algún momento, pensando ya fuera, ¿no? Después de poner fin y todo, dije, estoy segura que si Fanny se fuera, la Fanny de la obra, ¿no? La Fanny del libro, se querría llevar a Cora y Cora no se querría ir, que estaría buenísimo, ¿no? Porque Fanny quiere que Cora aprenda a escribir y Cora no quiere. Entonces como que se dan estas tensiones y Cora de algún momento ella no puede entender que sea así como resentida, rebeldona, que se plante ahí, que no quiere aprender. Entonces también, aunque terminan siendo amigas, también hay un punto en que no se entiende. Hay un punto en que no se entiende. Bueno, todos tienen un librito, espero que lo lean. Belín, ¿alguna pregunta? Gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias a todos por estar escuchando. Rebeca, fantástica. Yo nunca había hecho la voz que tú le diste a Fanny. No, pues es Kara Gringo. Los gringos siempre hablan como gringos, que llevan 100 años aquí.